Mi hermano menor intentó secuestrar a mi esposa, pero cuando lo atrapé en nuestra habitación a las 2 con cloroformo y un anillo, descubrí que mi madre lo ayudó todo el tiempo dándole nuestra dirección y los dejé a ambos destrozados. Tengo 30 años. Trabajo como desarrollador de software. Y necesito contar esta historia, porque lo que pasó el año pasado básicamente me hizo darme cuenta de que tu familia puede ser tu peor enemigo, y que a veces, las personas que se supone deben protegerte, son las que más daño te hacen. La cosa es que mi hermano menor intentó secuestrar a mi esposa, y mi madre lo ayudó todo el tiempo. Y cuando digo que lo ayudó, no estoy exagerando. Literalmente le daba información para que pudiera acosarla. Pero supongo que debería empezar por el principio, cuando todo parecía normal, o al menos lo que yo pensaba que era normal en ese momento. Conocí a Amanda hace como 3 años en una cafetería cerca de mi trabajo. Ya sabes, uno de esos encuentros casuales que ves en las películas, pero que nunca crees que te van a pasar a ti. Ella estaba dibujando en un cuaderno, y se le cayó un lápiz que rodó hasta mis pies, y cuando se lo devolví, nos quedamos hablando como 2 horas. Resulta que era maestra de arte en una preparatoria. Tenía 27 años en ese momento, y había perdido a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 20, así que no tenía familia cercana. Eso me pareció triste, pero también, no sé, sentí que debía cuidarla o algo así. Nos casamos 9 meses después, lo cual sé que suena rápido, pero cuando sabes, ¿me explico? Amanda sugirió que nos mudáramos cerca de mi familia, porque ella siempre había querido tener esa experiencia de familia grande, esas cenas dominicales y todo eso, y yo estaba feliz de complacerla porque pensaba que mi familia era normal, o al menos no tóxica. Mi familia consistía en mi mamá Judith. Tenía como 52 años cuando nos casamos, mi hermana mayor Kimberly, que es 2 años mayor que yo, y mi hermano menor Colin, que es 2 años menor. Siempre supe que Colin era el favorito de mi mamá. Tipo era súper obvio desde que éramos niños, pero nunca pensé que eso llegaría a niveles tan enfermos como terminó pasando. Colin básicamente podía hacer lo que quisiera, y mamá siempre lo justificaba. Siempre tenía una excusa para él. Ya sabes, ese clásico hijo consentido que nunca creció. Trabajaba medio tiempo en no sé cuántos lugares diferentes, porque nunca duraba mucho en ningún trabajo. Vivía en el sótano de la casa de mamá, y honestamente nunca había tenido una relación seria con nadie, al menos que yo supiera. Los primeros meses después de la boda, todo parecía estar bien. Vivíamos en un departamento a como 20 minutos de la casa de mamá. Amanda se llevaba bien con Kimberly, y hacíamos esas cenas familiares que Amanda tanto quería. Pero entonces Colin empezó a aparecer en nuestro departamento sin avisar, tipo tocaba la puerta y decía que pasaba por ahí, que si podía entrar un rato. Al principio no me pareció raro porque, bueno, era mi hermano, pero la frecuencia empezó a ser extraña, como 2 o 3 veces por semana. Y siempre traía algo, flores para Amanda, chocolates. Una vez hasta le trajo un collar carísimo que yo sé que no podía pagar con su salario. Amanda me decía que le parecía lindo, que Colin quisiera conocerla mejor, que probablemente solo quería sentirse parte de nuestra vida, y yo quería creerle porque la alternativa era demasiado perturbadora para siquiera considerarla. La primera señal real de que algo estaba mal fue en la cena de cumpleaños de Colin. Creo que cumplía 26 o algo así. Estábamos todos en la casa de mamá. Había pastel, regalos, ya sabes, lo típico. Y Colin estaba tomando unas cervezas de más. En un momento dado levantó su cerveza y dijo, medio en broma, pero no realmente en broma, que Amanda habría sido perfecta para él, que yo simplemente había llegado primero y le había ganado. Todos nos quedamos callados, tipo ese silencio incómodo que duele. Y yo miré a Amanda, y ella estaba completamente roja. No sabía dónde meterse. Mamá se rió y dijo algo como, ay, Colin, eres tan chistoso, pero yo no le vi lo chistoso para nada. Kimberly cambió el tema rápidamente, y la noche siguió, pero yo no podía dejar de pensar en eso, en la forma en que Colin había mirado a Amanda cuando lo dijo, como si realmente lo pensara. Esa noche, cuando llegamos a casa, le pregunté a Amanda si Colin le había hecho sentir incómoda alguna vez. Y ella se quedó callada un momento demasiado largo, y ahí supe que sí. Me dijo que no quería preocuparme, que probablemente no era nada, pero que Colin a veces se paraba demasiado cerca de ella, que hacía comentarios sobre su apariencia que eran un poco más personales de lo normal, del tipo me encanta cómo te queda ese vestido,
o ese perfume te huele increíble, y que una vez había intentado tomarle la mano cuando yo había ido al baño. Yo me puse furioso. Literalmente sentí que la sangre me hervía, y quería ir a la casa de mamá en ese momento a partirle la cara a Colin. Pero Amanda me suplicó que no hiciera una escena, que ella podía manejarlo, que solo mantendría distancia de él. No debí haberle hecho caso. Esa es una de las cosas que más me arrepiento. Debí haber confrontado a Colin esa misma noche. Pero esperé. Y las cosas solo empeoraron. Colin seguía apareciendo sin avisar, y yo empecé a notarlo todo, la forma en que la miraba, cómo siempre encontraba excusas para tocarle el brazo o el hombro, cómo se ofrecía a ayudarla con cualquier cosa, aunque no hubiera necesidad. Un día lo confronté cuando estaba solo. Tipo lo agarré afuera de nuestro edificio cuando estaba llegando con más flores, y le dije que necesitaba dejar de aparecer así, que su comportamiento con Amanda era inapropiado. ¿Y sabes qué hizo? Se rió. Literalmente se rió en mi cara, y me dijo que yo estaba paranoico, que él solo estaba siendo amable con mi esposa, que qué clase de hermano sería si no la hiciera sentir bienvenida en la familia. Me dijo que yo tenía problemas de confianza y que debería ir a terapia, o algo así. Me hizo sentir como el loco, como si yo estuviera inventando cosas. Le conté a Kimberly lo que estaba pasando y ella suspiró, tipo ese suspiro de alguien que no se sorprende para nada, y me dijo que Colin siempre había sido raro con las mujeres, que había tenido problemas en la universidad con una chica a la que no dejaba en paz, pero que mamá había arreglado todo pagándole a la chica para que no presentara cargos. Yo no sabía nada de eso, nadie me había dicho nunca, y me enojé tanto con mi familia por haberlo ocultado. Kimberly me aconsejó que pusiera distancia, que tal vez deberíamos mudarnos lejos. Pero Amanda y yo teníamos trabajos estables ahí, y mudarnos parecía una reacción exagerada en ese momento, aunque mirando hacia atrás, debimos haberlo hecho de inmediato. Las cosas llegaron a un punto donde básicamente le prohibí a Colin venir a nuestro departamento. Le cambié las reglas, le dije que si quería vernos tenía que avisarnos con anticipación y solo podía venir si yo estaba presente. Él actuó como si yo le estuviera rompiendo el corazón o algo así, y por supuesto mamá me llamó para regañarme, diciéndome que estaba siendo cruel con mi hermano, que Colin solo quería sentirse parte de mi nueva vida. Le expliqué lo que estaba pasando, y ella me dijo exactamente lo mismo que Colin, que yo estaba exagerando, que estaba siendo paranoico, que Colin nunca haría algo malo. En ese momento me di cuenta de que mamá iba a defender a Colin sin importar qué, que podía hacer lo que fuera, y ella lo justificaría. Pasaron como 3 meses, más o menos así, con Colin manteniendo su distancia porque yo básicamente lo había amenazado, y las cosas parecían calmarse. Entonces recibí una oferta de trabajo increíble en Kansas City, Missouri, tipo un aumento de sueldo considerable y mejores oportunidades de crecimiento, y Amanda también pudo conseguir un puesto en una escuela allá. Decidimos mudarnos, pero no le dijimos a nadie, excepto a Kimberly, y específicamente le pedimos que no le dijera a Colin ni a mamá hasta que ya estuviéramos instalados. Nos mudamos en secreto, básicamente. Contratamos una compañía de mudanzas, empacamos todo, y nos fuimos. Le dijimos a mamá que nos íbamos solo como 2 días antes, cuando ya era demasiado tarde para que hiciera algo al respecto, y no le dimos nuestra nueva dirección. Pensamos que eso sería el fin, que Colin no podría molestarnos más, que finalmente podríamos tener paz. Estuvimos en Kansas City como un mes, instalándonos en nuestra nueva casa, conociendo la ciudad, y Amanda estaba tan feliz. Tipo la veía sonreír otra vez de verdad, no esa sonrisa forzada que había estado poniendo los últimos meses. Yo estaba empezando mi nuevo trabajo, todo iba bien, y pensé que habíamos escapado. Pero entonces, un sábado por la mañana, tocaron la puerta, y cuando abrí era Colin, parado ahí con un ramo enorme de rosas rojas, sonriendo como si nada. No podía creerlo, literalmente me quedé helado sin poder hablar. Y Colin solo entró como si fuera lo más normal del mundo. Amanda estaba en la cocina, y cuando lo vio, se puso completamente pálida. Le pregunté cómo diablos había encontrado nuestra dirección, y él dijo que tenía sus formas, que no podía deshacerse de él tan fácilmente, que éramos familia y la familia se mantiene unida. Le dije que se fuera inmediatamente, que llamaría a la policía si no se iba, y él puso esa cara de perrito regañado que siempre ponía cuando lo confrontabas, pero eventualmente se fue. Cerré la puerta con seguro y Amanda empezó a llorar, tipo llorar de verdad, temblando y todo, y me di cuenta de que esto era peor de lo que había pensado, que Colin no iba a dejarnos en paz solo porque nos mudáramos.
Llamé a Kimberly inmediatamente, y ella estaba histérica. Me dijo que Colin había robado nuestra dirección de su bolsa cuando había ido a visitarla, que ella ni siquiera se había dado cuenta hasta ese momento. Pero entonces me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que había encontrado una caja en el cuarto de Colin en casa de mamá cuando había ido a buscar unas cosas, y que en esa caja había como cientos de fotos de Amanda, algunas tomadas sin que ella lo supiera, tipo cuando estaba saliendo de la tienda o caminando por la calle, y que también había grabaciones de su voz, como archivos de audio donde Colin había grabado conversaciones con Amanda sin que ella lo supiera. Kimberly me envió fotos de todo por mensaje, y cuando las vi, sentí que iba a vomitar. Era tan perturbador, tan enfermizo. Fuimos a la policía esa misma tarde, pero nos dijeron que hasta que Colin no hiciera algo realmente ilegal, no podían hacer mucho, que tener fotos de alguien y aparecer en su casa no era técnicamente un crimen si no había amenazas directas. Nos sugirieron una orden de restricción, pero nos advirtieron que eso podía tomar tiempo. Instalamos cámaras de seguridad en toda la casa, cambiamos las cerraduras aunque Colin nunca había tenido llaves. Y Amanda dejó de salir sola. Yo la llevaba y recogía del trabajo todos los días. Vivíamos básicamente en constante estado de ansiedad, mirando por encima del hombro todo el tiempo, y era horrible ver a Amanda así. Ella, que había sido tan alegre y relajada ahora, estaba asustada en su propia casa. Una tarde Amanda fue a una tienda de artículos de arte cerca de su escuela para comprar materiales para sus clases, y cuando salió sintió que alguien la estaba siguiendo. Miró atrás y vio a Colin en su auto, siguiéndola. Ella manejó directo a casa sin detenerse en ningún lado, y Colin la siguió todo el camino, nunca intentando esconderse, solo siguiéndola abiertamente. Cuando llegó a la casa yo estaba trabajando desde ahí ese día y ella corrió adentro llorando. Salí y vi el auto de Colin estacionado en la calle, y él solo me saludó con la mano y se fue. Esa noche dormimos con una silla contra la puerta de la recámara porque Amanda tenía demasiado miedo. Entonces descubrimos que Colin sabía dónde Amanda iba a hacer sus bocetos en las mañanas. Amanda tenía esta rutina donde los sábados se despertaba temprano, tipo 6 de la mañana, y se iba a un parque cercano a dibujar. Le ayudaba a relajarse, era su momento de paz. Yo usualmente me quedaba durmiendo, porque trabajaba duro toda la semana, y los sábados eran mi único día de descansar. Un sábado decidí acompañarla. No sé por qué, solo tuve un mal presentimiento, y cuando llegamos al parque Colin ya estaba ahí, sentado en una banca, esperando. Cuando nos vio juntos se enojó. Literalmente vi su cara cambiar, y se fue sin decir nada. Ahí me di cuenta de que había estado yendo ahí todos los sábados, esperándola, y Amanda había estado ahí sola con él sin saberlo, porque él se escondía donde ella no pudiera verlo. Eso fue lo que finalmente nos hizo dejar de salir del todo, excepto para ir al trabajo. La orden de restricción finalmente fue aprobada como 2 semanas después de todo esto, y pensamos que eso ayudaría, que al menos ahora si Colin se acercaba podríamos hacer que lo arrestaran. Pero Colin no pareció importarle para nada, siguió apareciendo, aunque ahora se mantenía a la distancia legal requerida, tipo estacionándose frente a nuestra casa pero quedándose en su auto, o caminando por nuestra cuadra pero sin acercarse a nuestra propiedad. La policía no podía hacer nada porque técnicamente no estaba violando la orden, y Colin lo sabía, estaba jugando con nosotros. Entonces pasó lo peor. Fue un martes por la noche, como a las 2 de la mañana, y yo me desperté porque escuché un ruido abajo. Pensé que tal vez era el gato de los vecinos o algo así, pero algo me hizo levantarme a revisar. Bajé las escaleras sin prender las luces, y todo estaba oscuro y silencioso. No vi nada raro en la sala o la cocina, así que pensé que lo había imaginado y volví a subir. Pero cuando llegué a nuestra recámara y abrí la puerta, Colin estaba ahí, sentado en el piso junto a la cama de Amanda, tomando su mano mientras ella dormía. El tiempo se detuvo. Literalmente no podía procesar lo que estaba viendo. Y había una bolsa de lona en el piso junto a Colin, que después supimos que contenía cinta adhesiva, bridas de plástico, cloroformo y un anillo de compromiso. Colin volteó a verme y sonrió. Tipo sonrió como si fuera lo más normal del mundo que estuviera en nuestra recámara en medio de la noche tocando a mi esposa dormida, y dijo algo como, «¿Finalmente podemos estar juntos?», como si estuviera hablando de algo romántico y no de un plan de secuestro. Me le fui encima. Ni siquiera pensé, solo reaccioné. Y empezamos a pelear ahí mismo en la recámara. Amanda se despertó gritando y corrió a llamar a la policía. Colin y yo rodamos por el piso,
Él intentaba llegar a su bolsa, pero yo no lo dejaba, y en algún momento logré ponerlo contra el suelo y mantenerlo ahí hasta que llegó la policía. Cuando los oficiales llegaron y vieron lo que había en la bolsa, y vieron cómo Colin había entrado por una ventana del sótano que había forzado, se lo llevaron de inmediato. Colin gritaba mientras se lo llevaban, cosas sobre que esto no había terminado, que Amanda era suya, que yo se la había robado, básicamente confirmando que estaba completamente loco. El caso fue a juicio, como 3 meses después, y Colin se declaró culpable de acoso, allanamiento de morada e intento de secuestro. Le dieron 4 años de prisión, lo cual honestamente me pareció poco para lo que había intentado hacer. Pero el juez dijo que era el máximo que podía dar considerando que técnicamente no había logrado secuestrarla. Durante el juicio, salió a la luz que mamá había estado ayudando a Colin todo el tiempo, que ella le había dado nuestra dirección en Kansas City, que le había dicho la ruta que Amanda tomaba al trabajo, que básicamente había sido su informante. También descubrieron que Colin había acosado a otras 2 mujeres antes, y que mamá había pagado a ambas para que no presentaran cargos, tipo había usado sus ahorros, y hasta había sacado un préstamo para proteger a Colin. Mamá fue acusada como cómplice y recibió 3 años de libertad condicional, y honestamente eso me dolió más que todo lo de Colin, porque Colin claramente tenía problemas mentales, pero mamá estaba completamente cuerda, y aún así, eligió ayudarlo a acechar e intentar secuestrar a mi esposa. Kimberly testificó en nuestra contra en el juicio, o sea, contra Colin y mamá, y después de eso, mamá la desheredó y dejó de hablarle también. Ahora básicamente mamá solo tiene a Colin, y cuando él salga de prisión probablemente vivan juntos otra vez, y yo no quiero saber nada de ellos. Nos mudamos a otra casa al otro lado de la ciudad después del juicio. No le dijimos a nadie excepto a Kimberly la dirección. Y Amanda se cortó el cabello y lo tiñó de un color diferente, porque tenía miedo de que alguien la reconociera o la encontrara, aunque lógicamente sabíamos que Colin estaba en prisión y no podía hacer nada. Ella empezó terapia. Y todavía va 2 veces por semana. Tiene problemas para dormir, y a veces tiene ataques de pánico, especialmente si alguien toca la puerta sin avisar o si ve un auto similar al que Colin tenía. Yo también voy a terapia ahora porque me di cuenta de que cargaba mucha culpa por no haber protegido mejor a Amanda, por haber minimizado las señales al principio, por haber pensado que mudarme lejos sería suficiente. Cortamos contacto con toda mi familia excepto Kimberly, quien ahora es básicamente la única familiar que me queda. Ella viene a visitarnos cada 2 meses más o menos, siempre avisando con anticipación, y es raro porque ella también perdió a mamá en todo esto, pero dice que no se arrepiente de haber hecho lo correcto. Colin sale de prisión en como 3 años y medio, y cuando eso pase probablemente nos mudemos otra vez, tal vez a otro estado. No lo sé todavía, pero definitivamente no nos quedaremos aquí. La semana pasada, Amanda me preguntó si yo pensaba que Colin realmente la amaba, o si solo era una obsesión enfermiza. Y yo, honestamente no sé qué responder a eso, porque amor y obsesión son cosas completamente diferentes. Pero Colin probablemente no puede distinguir entre las dos. Le dije que no importaba, que lo que Colin sentía o siente no es amor, y que nosotros sí tenemos amor de verdad, el tipo de amor que protege y cuida, no el tipo que acecha y aterroriza. Ella asintió, pero sé que todavía le da vueltas en la cabeza. Sé que probablemente siempre lo hará, y eso es algo con lo que tenemos que vivir ahora, supongo.